Bueno, en esta clase es una clase de aplicación. ¿A qué nos referimos con aplicación? Es que solamente vamos a trabajar ejercicios en base al contenido que vimos la clase anterior, donde vimos la dimensión de... donde vimos, lo siento, voy a poner en silencio. Donde vimos ¿cómo se llama esto? Se me fue sí, donde vimos el contenido de rastreo y localización que se dividían en 3 habilidades: comprender, analizar, identificar y caracterizar. ¿Ya? Entonces esas 3 habilidades nosotros las estuvimos viendo, estuvimos trabajando, igualmente hicimos un ejercicio de un texto, pero no nos vale solamente con ver un texto para poder, como validar si nosotros entendimos o no esta dimensión. Por ende, esta clase es simplemente de aplicación. Vamos a ver 3 textos. Yo les mandé una guía que se llama guía de apoyo número 2, donde tenemos 3 textos, ¿ya? Ahora, en la clase no vamos a trabajar todas las preguntas, porque si no la clase va a ser muy extremadamente larga y nuestro cerebro en algún momento ya va a dejar de funcionar, ¿ya? Entonces vamos a ver ciertas preguntas determinantes para cada texto. Entonces, los objetivos que vamos a tener en la clase de hoy: vamos a analizar diferentes tipos de texto, vamos a ver tanto literario como no literario. Van a ver que vamos a trabajar con un texto en el cual no hemos trabajado en todos los ejemplos que he dado, así que va a ser como un texto pseudo nuevo en las clases. Y vamos a analizarlo desde el rastreo y localización, es decir, que solo vamos a tener preguntas en base a esta dimensión, no a las otras. Y finalmente vamos a aplicar el contenido que hemos estado trabajando, ¿ya? Estos 2 objetivos se van a ir cumpliendo al mismo tiempo. Mientras nosotros analizamos, vamos a ir a estar aplicando, ¿ya? Así que el primer texto de su guía, la guía número 2 de apoyo, el primer texto es la obra llamada Filoctetes, o sea, no es la obra completa, porque la obra completa es muy larga, sino que yo le seleccioné un fragmento, y vamos a ver solamente preguntas de esta dimensión, ¿ya? Y este fragmento pertenece a una obra escrita por Sófocles. Ya, si alguno ya sabe quién es Sófocles o se acuerda de haberlo escuchado alguna vez en su vida, entonces ahí ya es bueno ir activando el conocimiento previo, ¿ya? Nos vamos a ir a la guía por si alguno no la pudo imprimir o no la tiene a mano. Se la voy a dejar aquí, ¿ya? Aquí está la guía, se ve bien la guía, ¿verdad? No. Y ahí sí. Ya, entonces, este es el texto que vamos a leer. Si se dan cuenta, la extensidad del texto es normal a la que ustedes van a tener cuando se enfrentan a la PAD de comprensión lectora, ¿ya? Porque anteriormente hemos estado trabajando con textos igual cortitos, ¿ya? Porque, o sea, a mí me gustan esos textos porque son los mejores para poder entender de buena forma, ¿cómo se llama esto?, la información. Pero yo no sé qué le pasa al DEMRE, que le encanta solamente poner textos largos. Así que como ya estamos metiéndonos de lleno en lo que son las habilidades, entonces vamos a dejar puros textos largos. Y también vamos a trabajar con algunos cortitos, pero muy pequeñas veces, ¿ya? Vamos a hacer una lectura. La van a leer ustedes individualmente, se las voy dejando acá. Vamos a ver si puedo disminuir un poquito. Hasta ahí. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que van a leer desde el 1 hasta el 6 y cuando terminen me avisan y yo bajo, ¿ya? Ya, cuando terminen de leer, me avisan por el chat o me avisan por el micrófono para empezar a analizar las preguntas para este texto, ¿ya? Ya, a ver, ahí Valentina terminó. Sí, Scarlett igual, ya, vamos a esperar un minutito más
para los que están terminando el texto, y empezamos. Ya, a ver, vamos a empezar. Ya. Nuestra primera pregunta es, ¿el fragmento anterior corresponde a la obra Filoctetes de Sófocles? Ahí yo ya puedo sacar que esta obra tiene este nombre y este es el autor del texto, gracias a esta pregunta, porque generalmente los textos, aquí abajito o en este tipo de texto, arriba, debería salir el nombre del fragmento, el nombre de dónde se sacó este texto y principalmente quién lo escribió, ¿ya? A veces, eso es generalmente, pero a veces nos podemos encontrar con un texto donde no viene esta información. Entonces, hay que ser bien atento de que en las mismas preguntas nos pueden entregar esta información. Ahora, esta información nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar a como tener datos para, no sé, clasificarlo en algún tipo de texto, género discursivo, o también en alguno de los géneros literarios, o no literarios, ¿ya? Entonces, esa pequeña fragmento nos va a ayudar. Volvamos a leer la pregunta. El fragmento anterior corresponde a la obra Filoctetes de Sófocles. Podemos afirmar que el texto 1 pertenece al género dramático. 2 es una tragedia. 3 está compuesto de monólogo y de diálogo. ¿Ya? A ver, vamos a ir una por una, en conjunto la vamos a ir resolviendo. Para esto yo quiero que me digan si profe está presente o no, profe no está presente, y obviamente que me digan el por qué. ¿Ya? Vamos primero con la 1. 1. Pertenece al género dramático. ¿Ustedes creen que este texto pertenezca al género dramático o pertenece a otro género? Los leo en el chat o también pueden hablar por su micrófono. Cualquiera de las dos. Y a ver, Scarlett me dice, yo creo que sí. Yo creo. Ya. Valentina me dice sí, está segura. Ya, a ver, Valentina, ¿usted que está segura de que pertenece al género dramático? Dígame, ¿por qué cree que pertenece al género dramático? ¿Por qué razón? ¿Qué parte del texto o de la lectura le dio a usted a entender de que pertenece a ese género y no a los otros? Voy a esperar la respuesta de Valentina. Mientras ustedes, o sea, los que no me han respondido, vayan pensando si este texto podrá ser dramático o podrá pertenecer al otro género. En primer lugar, lo que hay que ir haciendo es ver si este texto es literario o es no literario, ¿ya? Y en este caso es súper fácil, ¿ya? Ver que este texto sí o sí es literario, porque uno tiene personaje, no está contando una historia, y también al mismo tiempo está una secuencia de hechos, ¿ya? Es decir, algo pasó primero, luego se fue desarrollando algo para que los personajes terminaran o finalizaran en una acción, ¿ya? Entonces ahí lo podemos ver que sí o sí es un texto literario, ¿ya? Ahora, los textos literarios se dividen en tres, acordémonos de eso. Tenemos el dramático, tenemos el lírico y tenemos el narrativo. El narrativo son las novelas, son los cuentos, donde siempre obviamente van a ir narrando una historia. El lírico, que no lo vamos a encontrar en la prueba de comprensión lectora, pero tenemos que acordarnos que son esos poemas, ¿ya? O sonetos, que tienen una forma muy peculiar de escribirse y que al mismo tiempo expresan sentimientos. Y el género dramático es aquel que tiene personajes, que tiene diálogos, y que siempre tiene un conflicto central donde hay dos personajes, generalmente uno bueno y uno malo, o pueden ser dos buenos que tienen un problema, o dos malos que tienen un problema entre ellos, y en el texto se quiere resolver ese conflicto, ¿ya? Entonces, lo que dijo Valentina, que era que ella estaba de acuerdo, y Scarlett, que estaba así como en creencia de que el texto era dramático, estaban bien. Sí, este texto pertenece al género dramático, porque sí o sí está teniendo un conflicto, sí o sí vemos personaje y vemos también un intercambio de palabras a través del diálogo. Sobre todo porque los géneros de los que pertenecen al género dramático tenemos el nombre,
dos puntos, el nombre del personaje o también del ente que está haciendo, ¿cómo se dice esto? Su diálogo. Por ejemplo, aquí el coro no es una persona nomás, sino que es como un grupo de personas. O a veces le puede salir el pueblo, dos puntos, que es como un grupo de personas que está diciendo lo mismo. Pero siempre va a estar el nombre de la persona o el grupo de personas que está diciendo algo, dos puntos, y después esa es la forma más fácil de poder identificar un texto de género dramático, ¿ya? Segundo, es una tragedia. Primero, ya identificamos que este texto sí o sí pertenece al género dramático, ¿ya? Y yo me acuerdo que en la primera clase, si la primera que tuvimos que dar la introductoria, yo les dije que el género dramático se divide en dos secciones al inicio de la historia y después se divide en tres, ¿ya? Pero aquí nos vamos a entrar en las dos primeras, una que es tragedia y la otra que es comedia, ¿ya? Entonces, este texto, ¿a cuál pertenecerá? ¿A la tragedia o a la comedia? Recordemos el nombre, comedia de algo cómico y tragedia de algo trágico. En este texto, ¿qué podemos encontrar? ¿Algo cómico o algo trágico? Según lo que viven y sienten los personajes. Bien, Catalina, tragedia, sí, porque tenemos a Filoctetes, que fue abandonado por su gente. Aló, no quiero se escucha bien, creo que tengo muy bajito el audio. Que sí o sí, obviamente hay un personaje, que es el personaje principal, Filoctetes, que fue abandonado, fue traicionado, lo dejaron botado, que vivió unas penurias y que él habla constantemente de todo lo malo que sufrió en su vida, ¿ya? Entonces ahí hay tragedia y trágico por todos los lados que se le mide la historia que gira en torno al personaje principal. Entonces sí o sí este texto es tragedia. Ya tenemos 1 y 2. Ahora, la 3 vamos a ver si es la D o la E, ¿ya? Porque ya descartamos la A, la B y la C. Entonces vemos, este texto está compuesto por monólogo y por diálogo, tienen que estar los dos. Por ejemplo, ¿qué me puede decir, profe? Yo solo veo un monólogo, pero no veo diálogo. Entonces no puede ser la 3. Tienen que estar las dos para que estén ahí. Vamos por parte. ¿Ustedes creen que aquí hay un monólogo? Y si ustedes creen que hay un monólogo, ¿me pueden decir en qué parte del texto hay un monólogo? Recordemos que el... Aló. En el párrafo 20. ¿Ya? Y Sí, Scarlett me dice, sí, el último párrafo, lo vamos a leer. Oh, qué desgraciado soy. Oh, cuánto me odian los dioses. Cuánto la noticia de mi desgracia no ha llegado ni a mi patria ni a ninguna parte. Grecia. Ya, miren, niños, cuando nosotros vemos, oh, qué desgraciado soy. Oh, cuánto me odian. Yo soy aquel, de este modo yo. Y constantemente el yo. Sí, es monólogo. Pero hay una pequeña parte, que el monólogo, aparte de ser una persona que se está hablando a sí mismo o está contándole a la gente lo que vivió, es que en el acto tiene que, o sea, en escena, imaginemos en escena, tiene que estar solamente él, no puede estar otra persona. Por ejemplo, el monólogo más famoso que yo conozco es el que ocurre en Hamlet, de William Shakespeare, donde sale el personaje Hamlet principal y él está solo en escena y él habla sobre cómo su vida pasó esto, de cómo lo traicionaron y él está solo, no hay nadie con él. En cambio aquí en esta parte vemos que Filoctetes no está solo, sino que está junto con Neoptólemo y está intercambiando un diálogo entre él, ¿ya? Ahora, si Filoctetes hubiera estado solo en escena, y él solamente hubiera hablado, porque algunos textos del género dramático pasa, de que solamente hay un personaje y pueden estar unas 10, 30 páginas solamente hablando ellos y no interactuando con nadie más. Entonces eso también puede ser. Pero en cambio aquí no hay un monólogo, aunque esta parte, el párrafo 20, cumple con el contenido de monólogo, no lo podemos catalogar porque tiene una interacción con otro personaje. ¿Ya? Si Neoptólemo no hubiera estado acá, sí, es monólogo. ¿Ya? Entonces, como está Neoptólemo, este texto no pertenece a un monólogo, aunque yo sí podría decir que esto sí es un monólogo, porque por cómo está escrito, pero en la interacción no, entonces no está un monólogo. Y diálogo, ¿ustedes creen que hay diálogo acá? ¿Ustedes creen que aquí hay un diálogo? Si hay dos personajes, debería haber un diálogo, ¿o no? Exacto, obvio. Es como muy obvia la pregunta, pero sí, porque Obvio.
obvio, pero es fácil, ¿ya? Aunque haya diálogo, no vemos un monólogo. Entonces solamente aquí tenemos la 1 y la 2, que es la alternativa D, ¿ya? Ahora, si usted se confundió creyendo que el 20 era un monólogo, no está tan perdido o tan perdida, porque sí, como le dije, esto es como está escrito, es un monólogo, pero como está compartiendo escena con alguien más, no puede ser así, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta de acá tiene mucha relación con la 3 que estaba acá, ¿ya? Cada uno de los fragmentos enumerados que componen lo leído se denomina párrafo, parlamento, diálogo, segmento o estrofa, ¿ya? Esto igual es como una pregunta de teoría que ustedes deberían como recordar cómo se llaman. Este tipo de pregunta tampoco sale como muy obligatorio ¿cómo se llama? En la prueba de comprensión lectora. Pero igual es bueno saberlo, ¿ya? Porque obviamente vamos a ir recordando cosas, por eso se las puse. Porque es bueno ir recordando cómo se llama el contenido teórico de este género literario, ¿ya? Vamos por parte. Vamos a ir descartando lo obvio, y para eso me voy a devolver un ratito al PowerPoint porque ahí puedo rayar. Ya, a ver, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que... Ay. Bueno, aquí nos habíamos quedado con la D. Y acá, 2. Cada uno de los fragmentos numerados se compone por leído. Vamos por lo menos obvio. ¿Dónde nosotros podemos encontrar la estrofa? ¿En qué texto nosotros podemos ver la estrofa? ¿En qué tipo de texto la podemos encontrar? Ahí se me escondió el chat. Si alguien me está hablando por el chat, no lo puedo ver porque se me acaba de bloquear, no sé en qué parte está. Así que si alguien quiere decirlo, por favor, por el micrófono. ¿En los poemas o no? Sí, muy bien, Catalina, en los poemas. ¿Ya? Entonces aquí la estrofa la eliminamos de una. ¿Ya? Luego, este texto tiene párrafos, o sea, cómo está ordenado los números. A eso lo llamamos párrafo. No. No, no lo llamamos párrafos. Nosotros, ¿dónde podemos encontrar los párrafos? Generalmente en los textos no literarios, ¿ya? Donde es como líneas normal y se van enumerando, esos son los párrafos. La mayoría, casi todos los textos no literarios están compuestos por párrafos. Y también algunos del texto narrativo, pero generalmente el texto lírico y el texto dramático no trabajan con diálogo, ¿ya? Luego de segmento, ¿ustedes han escuchado alguna vez la palabra segmento en relación al género dramático? Yo no. No, tampoco. Segmento es como la que primero había que eliminar, aunque esa palabra tiene como cierta relación en significado con las otras, esa es como la que está ahí de adorno, porque no tiene ninguna. Ahora, aquí es donde nosotros vamos a tener el problema. Entre estas dos. ¿Por qué les digo que vamos a tener un problema? Porque generalmente lo que nosotros vemos enumerado lo conocemos como diálogo. Toda nuestra vida, cuando nosotros intercambiamos palabras con otra persona, nosotros lo consideramos diálogo. Pero dentro del género dramático tiene otro nombre, ¿ya? Que en este caso se los voy a decir porque igual poder recordar esto es como súper difícil. Aquí la alternativa correcta es la B, ¿ya? No sé si alguna vez ustedes han encontrado o han visto a un actor o, no sé, si conocieron a uno o lo vieron en algún lado o en alguna película que hable sobre actores y actrices, que haya dicho, tengo una obra mañana y me tengo que aprender mi parlamento. O como esa palabra en ese contexto, se le dice a lo que dice cada uno de los personajes. En este caso, en el texto, esto que dice, ¿cómo se llama? Filóctetes es el parlamento de Filóctetes y todo lo que dice Neoptólemo es el parlamento que va a usar Neoptólemo, ¿ya? A eso se refiere. Y ahora vamos a una tercera pregunta que aquí sí me tienen que ir mandando la alternativa que ustedes crean que puede ser, ¿ya?
Profe, que era un parlamento, que dijo que era un parlamento. El parlamento es, por ejemplo, el 20, el 19, el 18. Es como la interacción que tienen los personajes. Como lo que nosotros conocemos como diálogo. En el género narrativo se le dice diálogo, pero en el género dramático se le dice parlamento. Ah, Simplemente cambia el nombre. Es solamente eso. Ya, entonces, la pregunta 3, ¿ya? ¿Quién se enfrenta a las flechas de Filoctetes terminará? Esta pregunta es un poquitito complicada. ¿Por qué? Porque sí, la respuesta está en el mismo texto, tienen que encontrarla, pero no está dicha así como el Filoctetes lanzará flechas y al que les caigan terminará tanto, no. Sino que lo dicen de una forma como más metafórica. ¿Qué pasa mucho con los géneros dramáticos, sobre todo con los textos antiguos? Que es como, no sé, a la PSU le encanta poner género dramático antiguo, aunque ahora supuestamente va a cambiar, pero todos los textos antiguos del género dramático hablan con un tipo de léxico bastante extraño. Entonces eso hace que quede como un poquito confuso. Ya, lo primero que vamos a hacer para entender la 3 es primero que me digan en qué parte del texto está la respuesta. ¿Ya? Les voy a dar una pequeña pista y les voy a decir que está... entre la 2 y la 8. Lo primero que tienen que hacer para este tipo de preguntas es rastrearlo. Ir buscando dónde puede estar, y lo segundo que tienen que hacer es localizarlo, en qué parte del texto está, que puede ser solo una parte o pueden ser 2 o 3 partes que me ayuden a poder encontrar la respuesta correcta. Ya, recordemos que la pregunta es, ¿cómo terminará la persona o las personas que les lleguen las flechas de Filoctetes? Como les dije, la parte donde tiene que estar la pregunta no lo dice textual. Tienen que buscar la parte donde tenga como, ¿cómo decirlo? Como que tenga relación con la pregunta, ¿ya? Desde el párrafo 2 al 8 hay 2 partes donde se habla sobre cómo terminarán las personas que les lleguen las flechas de Filoctetes, ¿ya? Pero no lo dice directamente. Lo primero que ustedes tienen que hacer es ver en qué parte está, ¿ya? Cuando la encuentren me lo mandan al chat o me lo dicen por el micrófono. ¿Hay alguien que la ha encontrado? ¿O está un poquito complicada? ¿Cuáles son las alternativas, profesora? Las alternativas se las voy a ir diciendo, voy a buscar mi celular para que no se me vaya ¿cómo se llama el texto? Ya. Solo, desterrado. Sí, es solo, desterrado, traicionado, vencido y muerto. Y si se dan cuenta, cuando ya encuentren la parte donde se habla de las flechas de Filoctetes, se van a dar cuenta que ninguna de las palabras se dice textualmente ahí. Pero en la parte del texto, ¿cómo se llama? Se habla sobre qué les va a pasar a las personas. Entonces, hay como que
casi interpretar cómo terminarían esas personas. Y cuál de las palabras que dan en la alternativa La E. tiene más relación E. con eso. ¿Ya? Yo digo que la E. Ya, a ver, Ángelo me dice que la E. A ver, Catalina me dijo, en la 2 se habla de las flechas. Sí, en la 2, aquí. Entonces nosotros tenemos que centrarnos únicamente en esa sección, en la que está acá. Ahí nosotros tenemos la alternativa correcta. Uy, qué feo el color. Lo voy a cambiar inmediatamente. Ahí sí, ya. Entonces, en esa parte, nosotros tenemos la alternativa correcta. ¿Ya? Lo vamos a leer entre todos para ver si con la lectura podemos ver en qué parte está. Nada de esto me causa admiración, es voluntad de los dioses. Está hablando de lo que le pasó a Filoctetes. Si yo no estoy equivocado, la cruel Crisa, que es una diosa, ha descargado sobre él, sobre Filoctetes, todas esas calamidades. Es decir, que todo lo que pasa a Filoctetes fue culpa de Crisa. Y lo que ahora sufre, sin que nadie cuide de él, no es posible que suceda sino por solicitud de alguno de los dioses, para que no lance sus divinas e invencibles flechas sobre Troya, antes de que llegue el tiempo en el que se dice que por ellas ha de ser conquistada. ¿Ya? Entonces, si ahí nos damos cuenta que en esta pequeña parte de acá se habla sobre que Filoctetes está sufriendo porque una diosa lo sentenció a sufrir todo lo que está pasando. Pero no lo hizo sufrir por quererlo hacer sufrir, sino porque él hacía algo. Él lanzaba flechas, divinas e invencibles flechas sobre Troya, ¿ya? Entonces, ¿qué quería lograr Filoctetes con eso? Conquistar Troya, ¿ya? Que él quería dominar esa tierra para él, para que fuera parte de él. Y obviamente en Troya vivían personas, ¿ya? En Troya vivían personas. Imaginemos que Filoctetes estaba como en guerra con Troya. A eso se refiere. Entonces, cuando tú estás imaginemos, cuando alguien está en guerra con alguien, obviamente, si tú ganas la guerra, ¿ya? O logras hacerle daño a la otra persona, esa persona, ¿cómo va a terminar? ¿Solo, desterrado, traicionado, vencido o muerto? ¿Cómo va a quedar esa persona que tú le ganaste la guerra o lo dañaste? Desterrado. Ya, a ver. Ángelo me dice desterrado. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Vencido. Ya, Scarlett me dice vencido. La D, ¿ya? A ver el resto, Valentina, Catalina, las estoy leyendo. Diego, para ver quién cree usted que puede ser la alternativa correcta acá. Hasta ahora, Ángelo se va por la B y Scarlett se va por la D. Ya Catalina por interno me acaba de decir que va por la D igual, ya, vencido. Entonces tenemos 2 votos para vencido y 1 votito para desterrado. Bueno, ya, aquí la alternativa correcta, para poder rayarla nos devolvemos al PowerPoint. Aquí la alternativa correcta era la D, vencido. No podía ser solo, porque obviamente la gente no va a quedar sola porque los van a sacar a todos del pueblo, o les pueden hacer daño a todos juntos. ¿Ya? Desterrado no, porque desterrado se refiere cuando una persona o muchas personas es sacada de la tierra, o sea, sin tierra, a eso se refiere desterrado, sino que es sacado de ese lugar porque hizo algo malo, no sé, porque cometió alguna ley. En ese contexto a la gente se le desterraba cuando iba en contra de los grandes mandos o cuando iba en contra de los dioses, ya cuando alguien iba en contra de los que tenían más poder. A eso se le llaman como el desterrado. Traicionados no, porque no viene el contexto. Y donde ustedes pudieron haber tenido confusión es en muerto y en vencido, ¿ya? Porque obviamente la gente puede terminar, o sea, sí o sí va a terminar vencido y posiblemente termine muerto porque está en una guerra, ¿ya? Entonces, entre posiblemente y sí o sí, nos vamos a ir por el sí o sí. Entonces, la respuesta correcta ahí era vencido. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos? ¿Costó un poquito? Estaba como bien, no sé, escondía la pregunta y había que igual entender bien de qué se estaba hablando en ese texto. Estaba un poquito complejo. ¿Ya? Ya, y vamos a ver ahora la pregunta 4, ¿ya? Si necesitan volver al texto, después volvemos al texto. Pero en esta pregunta ya ustedes ya deben saber a la primera lectura y en haber resuelto las 2 anteriores, más o menos, qué pasa acá,
¿ya? El motivo de mayor fuerza también lo podemos denominar como el conflicto, que se presenta en el fragmento es A, la venganza de Crisa, B, la arbitrariedad del poder, C, el dolor y abandono de Filoctetes, D, el rescate de Filoctetes, o E, el temor a la muerte. ¿Cuál creen ustedes que es el motivo de fuerza mayor que presenta el fragmento? ¿Cuál es el sentimiento más grande que se puede? Porque creo que me puede decir, profe, ¿sabe qué? Yo de los 5 veo 3. Ya, sí, puede que hay 3. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted que hay 3, sí. Pero de esos 3 hay uno que sobresale ante todo y que está presente en cada una de las partes del texto. En cambio hay uno que solo sale en una parte. Entonces el motivo de mayor fuerza tiene que ser algo que salga en todo el texto. La B. ¿Cuál? ¿La cuál? La B. La B. Y Scarlett me dijo la C. Ya, a ver, vamos esperando que me manden más respuestas de cuál puede ser. Ya, Valentino me dice la C y Catalina me dice estoy entre la A y la C. Ya, vamos a marcar la A. Y otra C. Hay otra C, ¿verdad? Ya. Ya, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, vamos a descartar la que tiene menos coherencia. La que sí o sí no es, que es el rescate de Filoctetes. Porque aunque Neoptólemo va donde Filoctetes, en ninguna parte podemos ver que tiene como la mínima intención de rescatarlo. Simplemente lo va a conocer, conoce su historia, ni tampoco en alguna parte donde se compadezca de él, tampoco está eso. Entonces, sí o sí, el rescate de Filoctetes aquí no va. ¿Ya? Uy, la rayé mucho. El temor a la muerte, sí, se puede encontrar, porque obviamente se habla que la gente de Troya indirectamente podía morir, incluso se puede inferir que Filoctetes quizás, no sé, pues tenía miedo de morir por todo lo que estaba pasando, pero este tipo de preguntas no va a la inferencia, entonces la borramos. Y entonces, estas 3 sí o sí están en el texto, pero hay una que sobresale más. La venganza de Crisa, sí sale, ¿ya? Pero sale en una pequeña parte del texto como razón o causa por la cual Filoctetes está pasando calamidades, ¿ya? Pero tampoco es como la mayor fuerza, porque si hubiera sido que tan importante la venganza de Crisa, se hubiera mencionado más veces y se hubiera tratado muchas más en las partes del texto, así que esa la borramos. Luego, la arbitrariedad del poder, también sí. Yo creo que es un poquito más importante que la venganza de Crisa porque vemos la arbitrariedad del poder entre los que dejaron votado a Filoctetes en lo que Crisa le hizo, porque obviamente como Crisa es una diosa y tiene más poder, va a poder ir en contra de Filoctetes. Pero no es algo que se vea en todo el texto, sino que aquí lo que se ve y se repite una y constantemente desde que el coro empieza a hablar en el segundo o primer parlamento, es el dolor y el abandono de Filoctetes, ¿ya? El dolor y el abandono desde muchas perspectivas. Se ve una, cómo lo ve Neoptólemo, se ve cómo lo siente el coro, se ve que Crisa es súper indiferente a lo que está pasando y sobre todo porque el mismo Filoctetes habla y habla y habla de todo lo que le pasa y pobrecito. ¿Ya? Entonces, ahí eso es como lo que destaca y lo que va sacando todo, ¿ya? Por eso es como como el motivo de mayor fuerza, ¿ya? Bueno, en los textos dramáticos, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, igual nosotros cuando veamos texto, o sea, las clases para entender un texto dramático lo vamos a ver más como en específico, pero que siempre hay que tener en cuenta que primero hay que saber identificarlo. Todos los textos dramáticos tienen ese tipo de escritura, donde está el personaje, 2 puntos y lo que dice cada uno. Y generalmente, que no sé por qué este texto no lo tiene, pero acá dice como escena 4, acto 1 o parte 3, como que hay una parte arriba que dice en qué, o también, que tampoco lo vi acá, que entre paréntesis sale así como mientras se sentaba en la mesa, o entre paréntesis, y entró a la casa de Juanita, como que se dice también la acción que está haciendo mientras se dice. ¿Por qué?
porque todo lo que está entre paréntesis o en cursivas son acciones. En cambio, todo lo que está acá siempre va a ser solamente lo que dice el personaje. ¿Ya? Entonces, por lo menos en ese aspecto, es súper fácil identificar un texto dramático. ¿Ya? Lo que cuesta un poquito identificarlo, porque el lenguaje es raro. Pero no tanto. Ya vamos al siguiente texto. En este texto, es un texto, se los voy a adelantar, es un texto literario, ¿ya? O sea, que tiene información ficticia, nos va a contar sobre algo que no existe, pero que lo escribió una persona, que debe tener como su imaginación, y creó una historia, lista la historia, ¿ya? Lo que van a hacer ustedes va a ser leer el cuento, o sea, leer el fragmento, van a leer estas 3 y después yo voy a ir bajando. Lo mismo que el anterior, vamos a ver unas 3 o 4 preguntas sobre este texto. Ya, mientras ustedes leen eso, me voy a ir a buscar un vasito con agua. Ya, me avisan para ir bajando. Ya, vamos a seguir bajando. Y ahí lean desde la 4 a la 6 y la 7 la voy a dejar al final, ¿ya? Y ahí vamos a bajar lo último. Y ahí. Ya, cuando terminen todo, me avisan y empezamos con las preguntas.
Ya, a ver, Catalina ya terminó, vamos esperando a los demás para que vayamos agilizando la lectura para poder empezar, ¿ya? Ya, un minutito más y empezamos con las preguntas. Ya, empezamos entonces. Bueno, el texto que nosotros acabamos de leer, como les dije, pertenece sí o sí al género literario, ¿ya? Porque uno, tenemos personajes, no, miento, porque en primer lugar tenemos un mundo ficticio, tenemos algo que no están, que estamos leyendo que no pertenece a nuestra realidad, sino que se habla sobre otro mundo, otra era, otra realidad o algo que no existe, ¿ya? O que no se tiene evidencia de que existe. Porque hay algunos textos que, no sé, hablan sobre cosas que algunas personas creen y otras personas no creen. Por ejemplo, no sé, no se me ocurre ningún texto sobre, pero en ese caso, mientras no haya un 100% de veracidad, se considera texto literario, ¿ya? En este caso, ¿por qué les decía eso? Porque tenemos Zeus, tenemos Atenea que pertenecen a los dioses griegos. Y hay gente que de verdad cree en los dioses griegos. Creen que ellos existen, les rinden como un rito, sobre todo Yo en creo en Grecia. ello. Yo no creo en ellos, ¿ya? Sí, Entonces, yo creo. hay gente que cree en, por ejemplo, no sé, en dioses de la India, en tanto, pero no es una totalidad del mundo que ellos crean en ellos. Entonces, por esa razón, se sigue considerando un texto literario, ¿ya? Por eso. Entonces, sí o sí lo vamos a considerar un texto que pertenece a la ficción. Bueno, ya entendido eso, vamos a empezar. El fragmento leído corresponde a una novela histórica, una epopeya, un cantar de gesta o un poema lírico. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que pertenezca a este texto? ¿Qué hay que centrarnos primero? Uno, sobre el conflicto que tiene el texto, ¿ya? Sobre en qué se basan, o sea, cuáles son como las características esenciales que tienen, ¿ya? Luego, que hay que fijarse, que nos ayuda harto esta pequeña parte que está acá. Ahí. ¿Ya? Que es ¿cómo se llama esto? El nombre de la obra. Quizá alguno que se acuerde sabe a cuál de estas pertenece este libro llamado La Odisea. ¿Ya? Entonces, si usted se acuerda, ya lo puede catalogar. Ahora, si no se acuerda, que es muy común, porque a todos se nos olvida, tiene que ver el tema de los rasgos que tiene el texto que leyó. Aquí vemos que, por ejemplo, hay presencia de dioses, hay guerra, porque se habla arriba de que Odiseo está constantemente viajando y ha tenido como enfrentamiento, incluso tuvo un enfrentamiento con Poseidón que se vio como más revista en el texto, entonces vemos que este texto tiene como esas características grandes. Ya, a ver, vamos a ir aquí. Ya, a ver, en primer lugar, Angelo me había dicho que podía ser la E, que es un poema lírico. ¿Ya? Y la vamos a marcar. Y Catalina me dijo que podía ser la C, que es una epopeya. Ah, ya. Me falta los demás, pues. Que me digan cuál creen ustedes que pueden ser. Yo creo que es la B, aunque no sé si la A o la B porque las dos son novelas, pero histórica me convence más. Ya, entonces vamos a marcar la B. Valentina dice que es la C. Ángelo dice la epopeya relata hazañas legendarias de personajes históricos. Wikipedia, ¿eres tú? No, yo me acuerdo porque la Brenda una vez lo dijo. ¿Sí, de verdad? Ya, genial. Y entonces, mire, de eso que usted se Y acuerda, también porque la busqué acá en Google, da igual, o sea, parte y parte, mitad y mitad. ya no O importa. sea, es que lo que no me acuerdo, yo lo busco mejor. Así me saco las dudas. Bueno, desde lo que Ángelo recuerda,
/ buscó, podemos entender que lo que dice Carles sí es la C. Ya, pero vamos a ir explicando por qué razón es la C y por qué no son la otra. Ya, en primer lugar, esta pregunta era un poquito compleja. ¿Por qué? Porque este tipo de texto antiguamente se escribió en un canto. No sé si ustedes saben la historia de Homero y quién fue Homero. Bueno, vamos a contarlo un poquito para que lo puedan entender y por qué es complicado este tipo de texto. Homero era una persona que primero era ciega. Era un copuchento, como dicen coloquialmente. ¿Por qué? Porque se paraba al medio de la plaza y empezaba a cantar todo lo que le habían contado a él. Como era ciego no podía ver, pero él escuchaba todo lo que se hablaba en la plaza, en tal, en tal, en tal. Entonces él hablaba sobre la guerra de Troya, sobre lo que había pasado en Itaca, y él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y recordemos que en ese tiempo no existía la imprenta, es decir, no existía la escritura a mano. Simplemente la gente, para comunicarse de pueblo en pueblo, se iban contando chismes, ¿ya? Entonces la epopeya en ese tiempo, o sea, mientras este tipo de texto, como la Odisea, la Ilíada, es considerado como un poema o un cantar, porque está en canto. Pero después cuando se creó la imprenta y lo pasaron, la gente lo escribió en prosa, es decir, como si fuera un relato, ¿ya? Pero aún así, tanto como en canto o como en relato, la Odisea y la Ilíada, que las pueden encontrar en las dos versiones, siempre se va a denominar como epopeya, no lo vamos a denominar como un cantar. ¿Por qué? Porque como tiene esa doble visión de cantar y de relato, entonces, ¿qué decidieron los grandes pensadores literarios? Abrirle su propio género literario y ahí sí se creó la epopeya, para no tener como discusión. Entonces, sí o sí no lo podemos catalogar como un poema lírico porque no habla tanto de sentimientos. O sea, sí obviamente está el sentimiento de la guerra, el sentimiento de la batalla, etcétera, pero no es como lo principal. ¿Ya? El cantar de Gesta tampoco, porque no está escrito en cantos, como por ejemplo el cantar del Mino Cid, el cantar de Roldán, etcétera, ¿ya? Y eso más que nada lo hacían los juglares en la época medieval, y estamos hablando acá de época clásica. Ya. Ahora, novela y novela histórica, recordemos que la novela era ese relato donde habían muchos personajes, pero demasiados personajes, ¿ya? Hasta el personaje más inservible va a salir en la novela, ¿ya? Pero en este caso no, porque vemos que hay poquitos personajes, generalmente hay como 3 dioses y como ciertos humanos, ¿ya? Y novela histórica tampoco. Bueno, novela histórica, por si no se acuerdan, es lo mismo que tiene una novela, muchos personajes que están contando un conflicto, pero que se basan en algo que existió. Por ejemplo, Subterra, Martín Rivas, de eso me acuerdo ahora, que toman como un hecho de la realidad y lo transforman en un hecho ficticio para contar como otra versión, ¿ya? Y en cambio la epopeya, que era lo que había dicho Ángelo, que son hazañas que tiene un héroe o una heroína, ¿ya? Que va a ir que quiere desempeñarla en una guerra o en un contexto bélico, donde hay enfrentamientos, ¿ya? Y también otra cosa que tiene la epopeya es que tiene una constante relación con los dioses. O sea, toda la gente hace cosas por los dioses, ¿ya? Su vida gira en torno a los dioses. Y en este caso de la epopeya son los dioses griegos, ¿ya? Para que no se confunda con los demás dioses. Bueno, entonces la 6 era la C, epopeya. Vamos a la 7. Egisto fue asesinado por, es decir, en el texto sí o sí sale en una parte que alguien mató a Egisto. Y que esta pregunta que nos está preguntando, ¿quién fue esa persona que mató a Egisto? Ya, por aquí. Por aquí nosotros podemos encontrar la alternativa correcta. Quiero que me digan en qué parte está. En qué parte del texto ustedes pueden, bueno, les dejé 3 opciones. Bueno, 4,5, está 3,5. Pero quiero que me digan en qué parte del texto está la respuesta correcta. Valentina me dice en la 4. Ya, a ver. Entonces, según usted, ¿quién mató a Egisto? ¿Quién fue la persona que acabó con la vida de Egisto? Sin recordar las alternativas porque sale textual. En esta pregunta, en este caso, es identificar
¿En qué parte sale? Profesora, lo mató Orestes. Orestes, ya. ¿En cuál lo encontró? ¿En el 4 o en el 5? En el Porque 4. bien, es que lo que pasa es que en el 4 y en el 5 se sigue hablando de lo mismo, ¿ya? Pero en el 5 está como enredado. En cambio en el 4 es como más directo, pero en el 5 como que habla de lo Estamos mismo. enredados. Sí. Lo que pasa es que aquí, cuando dice acordándose de él, es decir, que aquí nombra algo que él vivió o algo que él recordó y aquí ya empieza a hablar de todo lo que se acuerda. ¿Ya? Entonces como que se da 1000 vueltas y 1000 vueltas, pero al fin y al cabo vuelve a decir lo mismo que había dicho acá. ¿Ya? Ya, entonces Ángelo me dice que lo mató Orestes. ¿Hay alguien que piense diferente o que haya otra persona que lo haya matado? ¿Todos están de acuerdo que el asesino inhumano fue Orestes o hay otra? Ya, sí, bien. Ya, aquí está la respuesta correcta y dice, porque en su ánimo tenía presente al ilustre Egisto, a quien dio muerte el preclaro Orestes, ¿ya? Aquí en la 5 se habla por qué razón Orestes mató a Egisto. Y en esta pequeña parte de acá, y que me pasó con otro curso, es que ellos creyeron que había sido otra persona porque aquí como que lo dicen muy enredado. Porque lo que pasa es que Orestes, a Egisto lo quería matar a otra persona, pero esa persona no lo pudo matar. Al final dejaron que Orestes lo matara porque Egisto se había casado con su mujer. No sé si estos textos tienen como una novela totalmente latinoamericana. Pero al final el que lo había matado era Orestes, ¿ya? Por venganza, porque Egisto se casó con su mujer. Por eso lo mató. ¿Ya? Entonces en este caso estaban en lo correcto y el asesino es Orestes, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, vamos a marcar acá. Orestes. Siguiente pregunta. ¿Qué recursos se utilizan en el relato? Pregunta retórica, diálogo, petición de ayuda o inspiración. ¿Cuál creen ustedes que está en este texto de acá? Por ejemplo, ¿ustedes creen que aquí hay pregunta retórica? ¿Hay alguien que me puede decir en qué parte del texto ustedes encontraron pregunta retórica? ¿Se acuerdan lo que es una pregunta retórica? Porque primero hay que recordar lo que es para ver si lo puedo identificar en el texto. Por ejemplo, miren, en esta sección que vemos en la pantalla, ¿alguien puede encontrar una pregunta retórica ahí? Las últimas preguntas del párrafo 7. Bien, ahí está. Y a ti, Zeus olímpico, ¿no se te conmueve el corazón? ¿No te era grato Odiseo cuando significaba junto a las naves de los árbigos? ¿Por qué hacía Sarío contra él, Zeus? ¿Qué te pasó, Zeus? ¿Ya? Bueno, para ir recordando, las preguntas retóricas, primero son preguntas donde no se exige una respuesta, sino que simplemente se hace como para enfatizar o poner como metafórico algo. ¿Ya? Hay un meme que tiene una pregunta retórica que a mí me encanta, pero ese meme tiene palabras groseras y no lo voy a decir ahora, porque no estamos en contexto. Pero... Dígalo. No. Estamos en confianza. No, pero Somos es una familia. o sea, no sé si un meme, porque por ejemplo, alguien hace algo estúpido y dice, seré idiota. Pero obviamente esa palabra no es idiota, es otra, que no la puedo decir. Como que es una pregunta retórica, como que Pensé que iba a ser como más, un poco más serio. No, si a mí igual me pasa. Ya, pero a eso nos referimos con preguntas retóricas. Generalmente las hacemos nosotros mismos, los personajes se lo hacen a sí mismos, o se las pueden hacer a otro personaje, o a alguna situación, así como por ejemplo, mundo, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que me vaya?
¿Quieres que no me vaya? Obviamente no va a haber una respuesta, sino que simplemente como para expresar sentimiento, enfatizar. Y como dijo Scarlett, aquí en la última parte, en toda esta lapso podemos encontrar preguntas retóricas, ¿ya? Lo siguiente, en este texto, ¿ustedes ven diálogo? ¿Hay alguna parte donde hay un diálogo acá? En el 5 y el 7, porque en una habla Zeus y la otra le responde Atenea. Bien, genial. Miren, para que lo recuerden, siempre, pero siempre en el texto narrativo no se pone el 2 puntos, por tema estético. Hay algunos que los ponen, pero la mayoría, en vez de poner el 2 puntos, pone este guioncito que está acá. Ya, entonces siempre que ustedes vean este guión, significa que es el diálogo de un personaje, o algo que dijo, bueno, algún personaje redundante. ¿Ya? Entonces, cada vez que vean esto, eso es diálogo. ¿Ya? Por ejemplo, Zeus, imaginemos aquí, 2 puntos. Atenea, 2 puntos. A eso se refiere. Entonces, sí o sí, hay diálogo, porque entre Zeus y Atenea se están intercambiando como mensajes. Y la última era si aquí alguien ve alguna petición de ayuda o invocación. ¿Hay algún personaje que le pida ayuda a alguien o invoque a alguien? ¿Creen que en alguna parte del texto, o principalmente en esta sección que está acá, hay alguien que está invocando a alguien? Me suena en el principio del diálogo de Zeus y en el principio de Atenea. Bien, bien, Scarlett. Hoy día está perfecto, muy bien. Miren, en esta parte de acá, nosotros vemos Padre Nuestro, Crónida, el más excelso de los que imperan. Aquí Atenea está invocando, o no invocando, pero sino como que pide ayuda o como que la clarifique ella misma, Crónida, que es Cronos, que es el padre de Atenea y el padre de Zeus, ¿ya? Entonces ahí ella pide acá, incluso aquí Zeus dice, oh dioses, no sabemos qué dioses, pero está pidiendo algo a los dioses, obviamente implícitamente, sino que como que ellos lo invocan para así como dame paciencia o dame fuerza o algo así, que generalmente se dicen en eso, ¿ya? Entonces, en esta pregunta, 1, tenemos pregunta retórica, tenemos diálogo, ya lo observamos, tenemos petición de ayuda o inspiración, así que nuestra alternativa correcta es la E. Esa es nuestra alternativa correcta. ¿Ya? Así nosotros tenemos que ir resolviendo generalmente este tipo de preguntas, ir viendo una por una. ¿Ya? Ahora, igual lo bueno es que, por ejemplo, si ya vi que sí o sí tengo pregunta retórica, elimino la B y elimino la C. Y elimino, por ejemplo, la D. Entonces ahí me voy quedando con menos. ¿Ya? Eso es como que ayuda mucho. Vamos con la 9, que es la última pregunta de este texto, para pasar al último. El fragmento leído es una obra de la antigua Grecia, ¿ya? Que es lo que habíamos identificado al principio del texto. ¿Qué características de la visión de mundo de los antiguos griegos se puede apreciar en él? ¿Ya? Con visión de mundo nos referimos a cómo ellos visualizaban el mundo. Cada cultura, cada religión, cada como lugar del mundo tiene su propia forma de ver el mundo. Por ejemplo, los hindúes tienen su propia forma de desempeñarse en la vida, los musulmanes igual, aquí los chilenos igual, tenemos ciertas tradiciones, entre comillas. Y así vemos el mundo, así nosotros nos desempeñamos. Entonces, la Grecia antigua tenía una forma en la cual ellos pensaban y sí o sí tenían que hacerlas, ¿ya? Y este texto tiene muchas características de la forma de vida que tenían los griegos, ¿ya? Ahora quiero que me digan cuál de todas estas, ahí estoy chocando, cuál de todas estas sale en el texto, ¿ya? Una, que salga en el texto, y 2, que sea considerada una visión del mundo, porque alguien me puede decir, profesor, que todas esas están en el texto, ¿ya? Y sí, está bien,
pero hay una de esas que está en el texto y es considerada visión de mundo. Tiene que cumplir con los dos aspectos. Ahora, ¿me mandan su respuesta por el chat o me lo pueden ir diciendo? Y así la voy anotando al ladito. Si hay una palabra que no entiendan, me la pueden decir igual. Y ahí me van mandando sus alternativas, o sea, su respuesta correcta, según ustedes. Y a ver, Ángelo me dice que es la B, voy a marcarla acá. Carlos me dice que es la C. Ya. Y vamos a esperar a sus compañeras, o sea, a sus compañeros a ver si alguien tiene otra respuesta. Ya, Catalina dice que igual cree que es la C. Ya. Ay, no. Y Valentina también cree que es la C. Ya. Bueno, vamos a empezar entonces. Ya, vamos a descartar primero la que es menos probable, la que menos puede ser. ¿Ya? Que en ese caso sería la D. Esa es la primera que hay que borrarla. ¿Por qué? Porque el hombre como ser amado de las ninfas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este texto no vemos ninguna ninfa, ¿ya? No hay ninguna parte donde haya presencia de alguna ninfa o algún ser, que las ninfas son como las mujeres que eran como bellas y generalmente se le decían a la que eran hijas de los dioses pero no reconocidas, si no mal no me equivoco. Y entonces aquí no vemos ninguna parte de esa, sino que vemos como que Atenea protege a Odiseo, ¿ya? Entonces, Atenea no es una ninfa, es una diosa, entonces esa la eliminamos de una, ¿ya? Sigamos. El cólera como sentimiento mayoritario en el corazón de los dioses. El cólera, ¿alguien de ustedes me puede decir qué es el cólera? Obviamente no el cólera como enfermedad, sino el cólera como sentimiento. ¿Cómo podríamos, qué sería el cólera? Una persona que está colérica. Como enojo. Bien, que el cólera es como enojo, como mucha rabia. Ya, en vez de decir rabia o enojo, uno dice cólera cuando es mucho más allá de eso. Como que es como, no sé, como que odias a alguien. Y como una palabra como más formal, ¿ya? Entonces aquí nos damos cuenta que no es el sentimiento mayoritario, porque sí, Zeus odia a Odiseo y Poseidón también lo odia, pero Atenea no lo odia. Atenea está incluso protegiéndolo e incluso da a entender que Zeus antes se llevaba bien con Odiseo. Pues entonces, como aquí nos dicen sentimiento mayoritario por solamente esta palabra, esta no es. ¿Ya? Si hubiera, por ejemplo, estado el cólera como sentimiento de algunos o ocasionalmente, podría haber sido, ¿ya? Pero eso no. Luego, ¿cuál? La B. La oposición constante de los dioses a la voluntad de los hombres. Generalmente, en todos, y esto es sagrado, en todos los textos que tienen que ver con la antigua Grecia,
los dioses son los que se meten en la vida de los hombres. E incluso, si usted alguna vez llega a leer un texto de la antigua Grecia, se van a dar cuenta que los dioses veían como una entretención meterse en la vida de los hombres, como que estaban aburridos, sí, ya, mandémosle algo a los humanos para que hagan algo o para entretenernos. Y literalmente era así, obviamente no lo decían con esas palabras, pero eso era. Entonces, obviamente, los dioses no se van a oponer totalmente a lo que ellos causaron, ¿ya? Sí, obviamente van a tener su postura, pero no se van a oponer al 100%, ¿ya? Porque hay algunos que siempre lo apoyaban, independientemente de lo que hacían, siempre lo iban a apoyar. Entonces, esa tampoco es. Entonces, nos quedamos entre la C y la E. Vamos por la C. La tendencia de los dioses a culpar a los hombres. Sí, esto pasa en el texto, pero eso no tiene que ver con la visión de mundo de la antigua Grecia, porque por lo que les decía, todo lo que les pasaba y hacían los hombres era por voluntad de los dioses. Los dioses se metían constantemente en lo que ellos hacían, incluso la mayoría de las guerras que hubieron en la antigua Grecia, desde la literatura, es por culpa de los dioses, ¿ya? Por ejemplo, la guerra de Troya fue culpa de Afrodita, de que Odiseo se haya ido es culpa de Zeus, y así todos los textos literarios. Entonces aquí nuestra alternativa correcta era la E, la participación de los dioses en los asuntos humanos, ¿ya? Que es algo que sí o sí se ve en el texto y que obviamente al mismo tiempo pertenece al ¿cómo se llama esto? A la visión del mundo de los griegos, ¿ya? Aquí para este tipo de preguntas uno había que identificar y también había que recordar lo que nosotros en el colegio hemos estado trabajando, o sea, lo que me refiero a toda su época en el colegio, como ir recordando tanto el lenguaje como en historia de lo que ustedes conocían de la época griega, ¿ya? Ahora, esto se lo van a preguntar sí o sí, si es que se enfrentan a un texto de esa época. Si en la prueba de comprensión lectora no les sale un texto de esa época, probablemente no le toquen este tipo de preguntas, ¿ya? Pero uno nunca sabe. Vamos al último texto de esta tarde. Ya, este texto, a diferencia de los dos anteriores que estuvimos leyendo, es un texto no literario. Es decir, que aquí se habla sobre cosas que de verdad pasaron a nuestro mundo. Es información real, es información que está comprobada, ¿ya? Este texto también habla sobre literatura. Lo elegí porque como estuvimos viendo género dramático, estuvimos viendo epopeya, entonces dije ya, elijamos un texto no literario para seguir en la onda de la literatura, ¿ya? Para que conozcan un poquito más, porque es bueno ir recordando cosas que nos van a ir ayudando. Entonces, van leyendo esto, me avisan y yo bajo para que puedan leer lo último. No es tan largo y tampoco es tan aburrido, creo. Ya, entonces, Scarlett ya terminó, esperamos un minutito más y empezamos con las preguntas. Ya, empezamos entonces, ¿ya? El texto que ustedes acaban de leer, como lo habíamos dicho en un principio, es un texto no literario porque habla sobre información real y sobre todo en este tipo de texto habla sobre un tiempo pasado, obviamente habla sobre algo que pertenece a la historia de universal o de en este caso de un contexto en específico que es España, ¿ya? Entonces aquí tenemos mucha información, obviamente que todo va en torno al mismo tema central del texto, ¿ya? Pero se van diciendo como datos específicos de todo lo que nosotros vemos, ¿ya? Entonces las preguntas pueden estar abocadas o al tema central o también a datos específicos que se dieron, ¿ya? Entonces vamos a ver la primera pregunta. Los monjes se pueden considerar A, creyentes, B, cultos, C, grandes lectores, D,
juglares e inteligentes, ¿ya? Ahora, si alguien nos pregunta, los monjes, cualquier persona puede decir creyentes, porque así son los monjes, pero obviamente nos están preguntando en torno al texto. Hay una parte del texto que aquí habla sobre cómo eran los monjes, ¿ya? Entonces quiero que primero me digan en qué parte del texto está, o en qué parte del texto ustedes lo vieron. ¿En qué parte se habla sobre los monjes? Bien, Valentina, rápida, perfecto. En el párrafo número 3. Entonces nos tenemos que centrar en lo que dice acá. Ya, vamos a leerlo. Ahí. En los comienzos de la Edad Media, la cultura, y por ello también la literatura, estaban en manos de los monjes, quienes gracias a su preparación intelectual podían traducir obras antiguas, además de escribir otras nuevas, sobre diversos temas que les resultaban de interés. Es decir, que un monje perfectamente no solo escribía de religión, sino que podía escribir de muchos temas, ¿ya? Y obviamente que fueran de interés de esa persona. Entonces, en base a lo que sale ahí, de lo que hacían los monjes, qué rol cumplían, que eran encargados de la cultura y de la literatura, que no solamente leían, sino que también escribían, traducían, y al mismo tiempo podían producir textos, no solamente religiosos, sino que también más índole, ¿ya? Entonces eso es lo que desprendemos de lo que nosotros entendimos. Eso es como autoevaluarse si uno comprendió lo que acaba de leer, ¿ya? Entonces, desde eso, ¿cuál creen ustedes que puede ser la alternativa correcta? ¿Creyentes, cultos, grandes lectores, juglares o inteligentes? Que vaya así como la pregunta que centre todo aquello que se dijo de los monjes. Y a ver, ahí Catalina me dice que es la B. Me voy a volver al PowerPoint para poder... Ya, a ver, Catalina me dice que es la B, que es... ¿Cómo se llama esto? Cultos. Scarlett me dice que es la E y Angelo también me dice que es la E. Ya. Entonces, 2 para inteligente y 1 para culto. Vamos a esperar a sus compañeras y a sus compañeros. A ver si hay alguna otra alternativa. Y Valentina también se va por la E. Ya. Entonces tenemos votitos para la E y 1 para la B. Vamos a poner ahí, para que no se me olvide. Ya, vamos a descartar lo que menos pasa. ¿Se acuerdan al inicio que yo le dije que si nos preguntaran sobre nuestro conocimiento, ¿cómo se llama esto? Previo, podríamos haber dicho que era la A, creyentes, porque obviamente los monjes tienen que ser creyentes, pero obviamente se trata de lo que se dijo específicamente en ese párrafo. Entonces, ahí nunca se habla sobre la creencia que tienen los monjes o qué rol religioso ellos cumplen, sino que hablan desde la cultura y la literatura. Entonces borramos creyentes y también borramos juglares, porque en ninguna parte se habla sobre los juglares y mucho menos de que ellos hayan estado cantando en, ¿cómo se llama esto?, en pueblo por pueblo y transmitiendo información. Así que esas dos las eliminamos, que eran las que menos podían ser, ¿ya? Ahora, si alguien tuvo alguna duda con grandes lectores, es normal que haya tenido esa duda porque obviamente se habla de que ellos escribían, de que ellos traducían, de que ellos leían mucho, incluso estaban, ¿cómo se llama?, encargados de la literatura, ¿ya? Pero no solamente de la literatura, sino que también de la cultura. Entonces, no es algo que solamente vaya a la lectura. Entonces, por esa razón, lo eliminamos, ¿ya? Ahora, era normal que ustedes estuvieran entre la B y la E, ¿ya? Aquí la alternativa correcta era simplemente porque en una parte del texto se hablaba sobre que los monjes trabajan no solo con un aspecto, sino que trabajan con muchos, y ellos conocen de muchas cosas. Cuando una persona conoce mucho sobre, ¿cómo se llama esto?, se prepara, o sea, no se prepara, sino que lee, investiga, observa y va como en su mente guardando todo ese conocimiento que sabe, y si uno va y le pregunta y le dice, oye, ¿tú sabes sobre eso? Sí, yo sé sobre eso, lo he leído, y uno lo primero que dice, oh, qué culta es esa persona, porque en su mente está llena de cultura y obviamente está llena de información. Por eso aquí la alternativa correcta, que eran los monjes, era la B, que era la que había dicho Catalina. ¿Por qué razón no era la E?
Porque una persona inteligente simplemente va en mano al intelecto, ¿ya? Que es una persona hábil, que es una persona obviamente que conoce sobre muchas cosas, pero que es como más innato, que es como que uno es inteligente por ser inteligente, como que, no sé, es como que tú naciste siendo así. Obviamente uno se puede preparar para ser inteligente, pero tiene que conocer, tiene como que ser hábil, como que sepa, sí, estoy segura, estoy muy, muy, muy segura. Es ¿cómo se llama? La alternativa E, la B, el que es culto. Es que ser un intelectual tiene que ver con ser culto. Si ustedes buscan algún, por ejemplo, en algún diccionario, intelectual es sinónimo de culto, porque no es intelectual de como la inteligencia que uno tiene, sino el intelecto. Cuando una persona sabe mucho sobre ciertas cosas, siempre se le considera una persona culta. O por ejemplo, cuando se habla de lenguaje culto, es porque conoce palabras que la mayoría no conoce. Entonces, por eso aquí se habla sobre que los monjes sabían de literatura, sabían de cultura, y en esa cultura va dentro muchas cosas, porque la cultura engloba mucho, sabían de traducción, incluso escribían, porque sabían, esa es una persona culta. En cambio, una persona inteligente, por ejemplo, una persona inteligente puede ser una persona que sepa sobre una cosa. Una cosa. Por ejemplo, una persona que sepa de matemáticas y que solo sepa de matemáticas y no sabe sobre nada más, puede ser una persona inteligente, porque es inteligente en esa área. Pero en cambio, ¿cómo se llama? Culto, es que engloba más, como que es mucho más. ¿Ya? A mí me encanta esa palabra, que por eso la puedo explicar así, me gusta mucho. Ojalá algún día yo pueda ser una persona culta. No creo, pero bueno. Pero eso, dice Scarlett, mi léxico no llega tanto. Pero ahora ya sabe, pues ahora ya sabe lo que es la palabra culta y es una nueva palabra que va como a su vocabulario. No sé si alguna vez han escuchado cuando se dice esa película es de culto. No sé si alguna vez han escuchado esa oración. O esa serie es como de culto. Eso se refiere a cuando esa película pertenece a como, o esa serie pertenece como a un grupo selecto, como que esa serie trata, o esa película trata sobre temas importantes, sobre muchas cosas, como es, no sé, a ver, como una película que he visto hace poco y que se da como conocía, no sé. Bueno, no se me viene ningún. Por ejemplo, mi película favorita, que yo encuentro una película de culto. El Padrino. A mí me gusta porque uno, trata sobre mafias, dos, trata sobre religión, tres, trata sobre familias, trata sobre economía, trata sobre política, trata sobre sociedad. Entonces, una película que trata de muchas, muchas, muchas cosas. No como otras películas que simplemente se basan en una trama y en un aspecto. Entonces, ahí ya no sería una película de culto, como se podría decir. Para que más o menos entiendan la diferencia con esa palabra. Ya, vamos a la siguiente pregunta. Espero que mi breve explicación le haya ayudado a poder entender por qué era la B y no era la E. ¿Ya? Ya, vamos a la pregunta número 13, que dice, en el último párrafo del fragmento leído, el autor afirma que, entonces aquí tenemos el párrafo donde ustedes tienen que tomar en cuenta, es solamente ese. ¿Ya? ¿Por qué se lo subrayo? Porque quiero que tengan atención solo en esa parte y dejen de lado todos los otros párrafos, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estas se dice sí o sí acá? Puede que no se diga de la misma forma, pero obviamente se entiende, es como algo obvio, como que está dicho. Entonces, ahora creo que me manden cuál creen ustedes que puede hacer.
Ya a ver, Diego me dice que puede ser la C. Angelo va por la E. Vamos a devolvernos al PowerPoint. Pero antes de eso vamos a leer. Dice, si algún, pero pudiésemos poner a esas composiciones, es que desde que se tratan de composiciones transmitidas de forma oral, las muestras escritas que han llegado hasta nuestro tiempo son posteriores y pueden confundir respecto al tiempo en que fueron creadas, ¿ya? A ver, Diego, Scarlett y Catalina se van por la C. ¿Ya? Vamos a ver. Al transcribirse las obras orales, ¿dicha transcripción oculta al autor? No, en ninguna parte aquí se habla sobre el autor. Más arriba, no me acuerdo en qué párrafo, como en el 4 o en el 5, se habla sobre que estas obras pueden ser anónimas, pero como yo les dije, hay que centrarse solamente en este párrafo, ¿ya? Como esa parte que se dijo arriba no pertenece a esto, lo elimino. La A no es. Luego, la B. Sería preferible no transcribir las antiguas obras orales. No en ninguna parte se dice eso, porque obviamente se siguieron haciendo. Obviamente hay problemas, pero en ninguna parte se va a entender que no deberían seguir haciéndose. Entonces, esa tampoco, ¿ya? La D. El carácter antiquísimo, es decir, antiguo, de la obra oral, confunde al lector. Ya, a ver, aquí obviamente sí se habla sobre que son obras antiguas, pero no dice en ninguna parte que sea la razón por la cual, ¿cómo se llama?, puede confundir al lector. Así que esa tampoco es. La E dice, las transcripciones por ser posteriores no son fieles al original. No, tampoco. En ninguna parte se habla sobre que una obra por ser antigua y después por los años puede que no sea fiel. O sea, la transcripción se dice que intenta que sea lo más fiel posible, pero obviamente va a haber problemas. Pero en ninguna parte de ese párrafo sale que va a afectar al original. ¿Ya? Así que tampoco. Y la C, que era la que la mayoría me decía, transcribir obras orales puede desorientar sobre el origen de estas, que eso es lo que salía desde acá. Las muestras escritas que han llegado hasta nuestro tiempo son posteriores y pueden confundir respecto al tiempo en que fueron creadas, que es como lo mismo, pero con otras palabras, ¿ya? Así que lo que ustedes me decían estaba correcto. La alternativa correcta es la C. Felicitaciones. Y vamos a la siguiente pregunta. Ahí tengo que eliminar esto. Ahí sí. Quiero borrar esto para dejar la 14 ahí. Ya, dice, el antecedente de la expresión, este hecho que encabeza el segundo párrafo, corresponde a las primeras, corresponde a, ¿cuál de eso? Entonces vamos a ir al segundo párrafo, que está acá. En eso tienen que centrarse ustedes. Y aquí está dicho, este hecho. Ahora, cuando se dice este hecho, ¿a qué se refiere? Obviamente, si eso es algo súper básico. Si está dicho al inicio de este párrafo, significa que esto fue algo que se mencionó en el primer párrafo, ¿ya? Que obviamente acá se va a decir como, no sé, como más específico, se van a dar más datos, pero este hecho fue algo que se dijo acá. Ahora, aquí se habló sobre muchas cosas. Se habló sobre manifestaciones, la reconquista, la conquista, la península, los siglos, los cristianos, los musulmanes, la península ibérica. Se hablaron sobre muchas cosas. Pero de todas esas cosas que se dijeron, se vuelve a repetir acá. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es este hecho? ¿A cuál se refiere? Ya vayan mandándome usted. Diego, alzó su manito, dígame. O me escribe o me habla, lo que usted crea. Ya, vamos a las alternativas. Acá está.
Ya, Scarlett me dice que es la A. Las primeras manifestaciones literarias en castellano. Vamos a ver si alguien piensa distinto. A ver, me voy a llevar la preguntita. Ay, de nuevo. Voy a llevar la preguntita para ahí arriba porque necesito el texto. La voy a escribir. No sé si me alcanzará. Pero lo vamos a ver si me alcanza aquí. Ah, sí, sí me alcanza. Ya, genial. Ya, a ver la... Ya. Scarlett, Catalina y Valentina me dicen que es la A. Ya, lo voy a leer. Las primeras manifestaciones literarias en castellano se producen durante los siglos medievales, coincidiendo con la Reconquista o la conquista que llevaron a cabo los cristianos frente a los reinos musulmanes presentes en la península ibérica desde el siglo VIII. Este hecho influiría no solo en la nueva lengua que se extendía por territorio español, sino también por el gusto temático, donde predominaban viejas historias que hablaban de héroes y grandes hazañas en un tiempo glorioso y fascinante, ¿ya? Entonces, ya vamos a ir descartando como lo que sí o sí no puede ser, ¿ya? Primero, bueno, aquí me faltó la de... Necesito tenerlas todas acá. Ahí sí. Ya. Primero, sí o sí, vamos a eliminar los cristianos y los reinos musulmanes. ¿Por qué? Porque sale como dato anexo, como dato para ejemplificar sobre aquello que se está hablando. Ya, así que eso sí o sí no es. Luego, también lo que se elimina son los siglos medievales, porque aquí donde dice, se producen durante los siglos medievales. No es un dato sobre que después tenga conexión con lo que sale aquí abajito. ¿Ya? Sino que es como algo que se va a mencionar nomás. Diego, dígame. Ah, ya, bueno, lo disculpo. Ya, entonces aquí tenemos dos opciones, o es la A, las primeras manifestaciones literarias en castellano, o la D, la reconquista o la conquista, ¿ya? Ahora, la mayoría de sus compañeras dijo la A, que es la primera manifestación literaria en castellano. ¿Hay alguien quiero saber, ¿hay alguien que piense que es la D? ¿Hay alguien que crea que puede ser la D? ¿O todos creen que es la A? Ya, a ver, Diego, ¿usted cree que es la D? ¿Por qué razón cree que es la D? Ya, ahora miren, algo súper significativo que hay que entender acá es que obviamente sí, tenemos que ver en el párrafo 1, ¿por qué les preguntaba esto? Porque en otro curso tuve esa duda, entonces dije, ah, quizá aquí puede haber la misma duda ya, pero se las voy a resolver por si alguien la tuvo. Aquí en el primer párrafo tenemos todas las opciones. Primero fuimos eliminando las que sí o sí no podían ser, porque obviamente en el párrafo 1 salen como datos menores, ¿ya? Pero en cambio, ahora lo que tenemos que hacer para ver si es la A o la D, tenemos que leer el párrafo 2, porque obviamente lo que se va a hablar acá tiene que tener relación con una de estas dos. Entonces vamos a leer el 2. Este hecho influiría no solo en la nueva lengua que se extendía por territorio español, sino también en el gusto temático, donde predominaban viejas historias que hablaban de héroes y grandes hazañas en un tiempo glorioso y fascinante. En nuestro país, la máxima expresión de este agrado por la épica medieval es el Cantar del Miocid, narración en verso que describe la aventura de Rodrigo Díaz de Vivar, doble infanzón que representa el carácter de todo buen guerrero. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí toda esta parte
habla sobre las manifestaciones literarias que hay. Si aquí, por ejemplo, porque a mí igual en un inicio yo creí que era la D, antes de como analizarla bien, pero después cuando uno lee el párrafo 2, se da cuenta de que todo lo que sale acá, que todo lo que sale acá, él está hablando sobre las primeras manifestaciones literarias, nombra el Cantar del Mío Cid, nombra viejas historietas que hablaban de héroes, que hablaban de grandes hazañas, entonces todas esas pequeñas palabras van en consideración de las manifestaciones literarias, ¿ya? Bueno, nuestra clase llega hasta aquí.